Hay personas que pierden todo, no porque les falta dinero, sino porque nunca aprenden a decir, ya tengo suficiente. El problema no siempre es querer más. El problema es querer más sin saber que estás arriesgando. Existe una palabra muy simple, pero muy difícil de aplicar en la vida real. Esa palabra es suficiente. Todos creemos entenderla, pero muy pocas personas saben reconocer cuando ya llegaron a ese punto. Cuando se trata de dinero, estatus, poder o reconocimiento, la meta casi siempre se mueve. Primero quieres ganar un poco más, después un mejor cargo, después una mejor casa, después un mejor carro. Y cuando consigues algo que antes soñabas, muchas veces no lo disfrutabas, porque ya estás pensando en lo siguiente. Ese es el problema de no tener nunca suficiente. Y el capítulo 3 nos muestra esta idea, con una historia sobre el dinero, ambición, reputación y una decisión que destruye una vida. El capítulo empieza con una escena aparentemente sencilla. En una fiesta, Kurt Vonnegut hablaba con Joseph Heller, autor de Catch 22. La fiesta era organizada por un multimillonario, un gestor de fondos que había ganado una cantidad absurda de dinero. Vonnegut le dice a este hombre: ganó más dinero en un solo día de lo que tú has ganado en toda tu vida con tu libro. Y Heller respondió: sí, pero yo tengo algo que él nunca tendrá. Yo tengo suficiente. Esa respuesta parece simple, pero es profundamente poderosa. Heller no estaba diciendo que el dinero no importara, ni que ser rico estuviera mal, ni que no debamos tener ambición. Acumulando más, deja de mejorar tu vida. Si no sabes reconocer ese punto, quedas atrapado en una carrera infinita. Cada logro exige otro logro, cada aumento otro aumento, cada compra una compra más grande. Y cuando no sabes qué significa suficiente, empiezas a poner en riesgo cosas que valen más que el dinero. Para muchas personas, especialmente las más ricas y poderosas, la palabra suficiente parece desaparecer. Nunca hay suficiente dinero, nunca hay suficiente reconocimiento, nunca hay suficiente poder. Y eso se convierte en una trampa, porque cuando no tienes un límite, cualquier cosa puede parecer justificable. Trabajar más de lo que tu salud soporta, endeudarte para aparentar, traicionar una confianza o cruzar una línea que nunca debiste cruzar. No hay motivo para arriesgar lo que tienes y necesitas por algo que no tienes y probablemente ni siquiera necesitas. Para entender esto, el capítulo cuenta con la historia de Rajat Gupta. Gupta era uno de los hombres más respetados del mundo empresarial. Nació en India, estudió en grandes universidades y llegó a convertirse en el director global de McKinsey. McKinsey asesora a empresas, gobiernos e instituciones poderosas del planeta, y Gupta llegó a la cima de esa organización. Después entró a juntas directivas de empresas gigantes, entre ellas Goldman Sachs. Gupta estaba en las salas donde se hablaban los secretos más importantes de Wall Street. Tenía acceso a información que muy pocas personas podían conocer antes que el mercado, pero eso también le da una enorme responsabilidad. No puedes usar esa información para beneficio propio, no puedes compartirla con amigos, no puedes convertir un secreto en una oportunidad personal. Y Gupta sabía eso, pero aún así cometió un error. En 2008, durante la crisis financiera, Goldman Sachs estaba bajo mucha presión. El sistema financiero estaba en crisis, los bancos perdían credibilidad, los inversionistas tenían miedo, y en medio de esa incertidumbre apareció Warren Buffett. Buffett decidió invertir $5,000 millones en Goldman Sachs. Esta noticia era enorme. Si Buffett confiaba en Goldman, el mercado podía verlo como señal de confianza. Era como decir, esta empresa puede sobrevivir. Pero antes de que la noticia fuera pública, Rajat Gupta ya la sabía, porque estaba en la junta directiva. Estaba dentro de la sala donde se hablaban esas decisiones, y ahí fue donde cometió el error que cambiaría su vida. Gupta llamó a su amigo Rajaram y supuestamente le contó la información antes que el mercado lo conociera. Con esa información, su amigo pudo comprar las acciones antes que todos los demás, y cuando se anunció la inversión de Buffett, las acciones subieron. Pero lo más interesante es esto: Gupta no robó un banco, no falsificó documentos, no compró acciones directamente para él, no entró a una bóveda, su error fue otro, contó un secreto que no podía contar. Y el mundo financiero, eso se llama uso de información privilegiada. Rajat Gupta fue investigado, llevado a juicio y condenado, pero lo más impactante no es solo la condena, es lo que perdió. Gupta no estaba empezando desde cero, no estaba desesperado por sobrevivir.
ya tenía riqueza, prestigio, poder, contactos, libertad y reputación, y aún así arriesgó todo. Pasó de ser admirado por empresarios, gobiernos y universidades a ser recordado por una llamada que destruyó su reputación. Y aquí aparece la pregunta: ¿por qué alguien que ya lo tenía todo podía desear tan desesperadamente tener más? Una cosa es hablar de alguien que comete un delito al límite de la supervivencia. Eso no justifica la acción, pero permite entender el contexto. Cuando alguien está desesperado, con hambre, deudas o sin opciones, puede tomar decisiones terribles. Pero lo de Gupta era diferente. Él no estaba luchando por sobrevivir, no necesitaba ese dinero, no necesitaba ese favor, no necesitaba esa llamada. Él ya lo tenía todo. Y su historia muestra que el problema no siempre es la necesidad, a veces el no poder decir, ya tengo suficiente. El verdadero error de Gupta no fue simplemente contar una información privilegiada. Ese fue el acto concreto, pero el problema de fondo era más profundo. Ya tenía una vida extraordinaria y aún así quiso más. Más dinero, más influencia, más cercanía con personas poderosas, más participación en el juego. Y por querer más, puso en riesgo su reputación, su libertad, su tranquilidad, su legado y su nombre. Cuando no sabes que es suficiente, puedes sacrificar cosas invaluables por ganancias que no necesitaba. Es fácil mirar esta historia y pensar, eso es Wall Street, eso le pasa a millonarios, eso no tiene nada que ver conmigo. Pero esa sería la lectura más superficial. Tal vez nunca estés en Wall Street, ni tengas información privilegiada, ni cientos de millones. Podemos caer en una versión más pequeña del mismo problema. Podemos arriesgar salud, endeudarnos para aparentar, sacrificar familia o aceptar negocios raros. Podemos romper confianza o dejar de disfrutar lo que tenemos por compararnos todo el tiempo. La pregunta es, ¿qué estás dispuesto a arriesgar por tener más? Y más importante, ¿es lo que quieres conseguir realmente lo necesitas? La habilidad financiera más difícil es conseguir que la meta deje de moverse. Muchas personas creen que el problema es simplemente no ganar suficiente. Y claro, hay casos donde eso es verdad, vivir con dignidad, pagar gastos, salir de deudas. Pero muchas veces, cada vez que ganas más, tus expectativas también suben. Antes querías cierto sueldo, luego lo ganas y ya no te parece suficiente. Antes querías un celular, lo compras y al poco tiempo quieres otro. Antes querías un carro, lo consigues y después ves uno mejor. Cuando la meta se mueve al mismo ritmo que tus resultados, nunca sientes que avanzas. Puedes estar mejor que antes y sentirte igual de insatisfecho. Y cuando la ambición crece más rápido que la satisfacción, empiezas a asumir más riesgos. Más deuda, más presión, más apuestas, más sacrificios innecesarios. La vida no se vuelve agradable solo por tener más, sino por reconocer que ciertas cosas ya son suficientes. La segunda gran idea es que muchas veces el problema no es el dinero, sino la comparación. No medimos nuestra vida en el vacío, la medimos mirando a los demás. Puedes tener un buen trabajo, pero si alguien gana más, sientes que estás atrás. Puedes tener un buen carro, pero si alguien compra uno mejor, el tuyo deja de parecerte especial. Puedes vivir tranquilo, pero si ves redes donde otros viajan más, sientes que tu vida no avanza. Este es un juego imposible de ganar. Siempre habrá alguien con más dinero, una casa más grande, un cargo más alto o más reconocimiento. Si tu definición de éxito depende de superar a otros, nunca vas a estar en paz. Incluso, las personas más ricas se comparan con alguien más. Quien tiene 10 millones se compara con el que tiene 100, y quien tiene 100 con el que tiene 1000. Una vida buena no puede depender de una comparación infinita. Una confusión común es pensar que decir tengo suficiente significa conformarse, como si suficiente significa mediocridad o falta de ambición, pero esa no es la idea. Una confusión común es pensar que decir tengo suficiente significa conformarse, como si suficiente significara mediocridad o falta de ambición, pero esa no es la idea. Suficiente no significa vivir con lo mínimo, abandonar sueños, dejar de trabajar o evitar oportunidades. Suficiente significa saber cuándo perseguir más y empieza a poner en riesgo cosas más importantes. Es saber cuándo el beneficio adicional ya no compensa el riesgo adicional. El capítulo usa una comparación clara. La única forma de saber cuánto puedes comer es comer hasta sentirte mal. Con la comida todos entendemos que hay un límite, pero no siempre aplicamos esa lógica al dinero. Pero casi nadie hace eso intencionalmente, porque sentirse mal duele más de lo que vale la comida. No deberíamos necesitar llegar al punto de quiebre para reconocer que ya era suficiente.
La cuarta idea es probablemente la más importante. Hay cosas por las que nunca vale la pena arriesgarse sin importar cuánto puedas ganar. El dinero puede recuperarse, un negocio puede reconstruirse, una inversión puede reemplazarse. Pero hay cosas que cuando se dañan son muchísimo más difíciles de recuperar. La reputación no tiene precio, la libertad no tiene precio, la familia no tiene precio. La tranquilidad, la confianza y la felicidad tampoco tienen precio. No todos los riesgos valen la pena. Hay riesgos necesarios para crecer, pero también riesgos absurdos. Riesgos por ego, comparación, codicia, impaciencia o ganas de demostrar algo. Y esos son los más peligrosos, porque no nacen de la necesidad, sino de una ambición descontrolada. Después de salir de la cárcel, Gupta dijo que había aprendido una lección. Dijo que no había que sentir apego por nada, ni reputación ni logros. Como si el problema hubiera sido estar demasiado apegado a su reputación. Pero esa parece una mala conclusión. El problema no fue que valorara demasiado su reputación, el problema fue que no la protegió cuando debía. La reputación, la confianza, la libertad, las relaciones y la paz mental importan. Muchas de esas cosas se construyen durante años, pero pueden perderse en una sola decisión. Gupta no perdió solo dinero, perdió la confianza que el mundo tenía en él. Ahora, alguien podría decir, yo no estoy en Goldman Sachs, yo no tengo información privilegiada, yo no manejo secretos de Wall Street. Y es verdad, pero la lección no es solo no divulgues información privilegiada. La verdadera lección es, no arriesgues cosas valiosas por ganar algo que no necesitas. Contar un secreto del trabajo para sentirte importante. Traicionar la confianza de alguien por quedar bien con otra persona. Exagerar resultados para verte mejor profesionalmente. Mentir en una hoja de vida. Meterte en una inversión que no entiendes solo porque todos hablan de ella. Prestar dinero que necesitas solo para no quedar mal. Trabajar sin descanso para ganar más, mientras descuidas salud, familia o tranquilidad. Antes de tomar una decisión importante, hazte 3 preguntas. Primero, ¿qué estoy arriesgando? No solo en dinero, reputación, tranquilidad, salud, relaciones, libertad y confianza. Muchas veces vemos lo que podemos ganar, pero no lo que podemos perder. Segunda, ¿realmente necesito lo que estoy persiguiendo? Muchas cosas que queremos no son necesidades, son comparación, presión social, ego o ganas de demostrar. Tercero, si esto sale mal, ¿seguiría pensando que valía la pena? Si por ganar un poco más puedes perder tu reputación, tal vez no vale la pena. Si por una oportunidad pierdes tranquilidad, tal vez no vale la pena. Si por quedar bien traicionas tus valores, tal vez no vale la pena. Ahí entra la palabra central del capítulo, suficiente. Suficiente no es dejar de crecer, vivir con miedo o renunciar a tus metas. Suficiente es saber cuándo una oportunidad deja de ser oportunidad y se vuelve amenaza disfrazada de ambición. Imagina una persona que tiene un trabajo estable. No es millonaria, pero puede pagar sus gastos, ahorra un poco y vivir tranquila. Pero empieza a compararse. Ve que un amigo compró un carro, alguien viajó, otro mostró un reloj nuevo y empieza a sentir que está quedando atrás. Para alcanzar esa imagen de éxito, empieza a endeudarse. Compra cosas que no necesita, acepta gastos que no puede sostener, toma riesgos con dinero que no puede perder. Y todo para aparentar un nivel que realmente no necesita demostrar. No es Wall Street, no es Goldman Sachs, no es una llamada privilegiada, pero la raíz es parecida. Arriesgar algo importante por querer más de lo que necesitas. La historia de Rajat Gupta es extrema, pero la lección aplica para todos. Tal vez nunca tendremos cientos de millones ni secretos capaces de mover el mercado, pero todos enfrentaremos una versión de esta pregunta. ¿Cuánto es suficiente? ¿Cuánto dinero, reconocimiento, estatus o ambición es suficiente? Si no tienes una respuesta, el mundo va a responder por ti. Te dirá que necesitas más dinero, más cosas, más logros, más apariencia, más velocidad. Pero una vida buena no se construye solo acumulando más. También se construye sabiendo qué proteger. Tu reputación, tu libertad, tu familia, tus amigos, tu salud, tu tranquilidad, tu felicidad. Si para conseguir algo que no necesitas tienes que poner en riesgo algo que no puedes reemplazar, el precio es demasiado alto. Una de las habilidades financieras más difíciles es aprender a detenerse. A mirar lo que tienes, a reconocer lo que vale, a proteger lo que no tiene precio y a decir, esto es suficiente. El verdadero peligro no es querer mejorar,
el verdadero peligro es no saber cuándo parar. Nunca arriesgues lo que tienes y necesitas por algo que no tienes y no necesitas. Ese es el verdadero significado de tener suficiente.